Saludos y bendiciones en esta hora. Alabamos, bendecimos, glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí estamos una vez más alabando el nombre del Señor Jesucristo, agradecidos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Soy el pastor Elio Franco, que les saluda y les bendice desde la ciudad de Barinas, Venezuela, para todas las naciones de la tierra. Si usted ya está conectado con nosotros, le damos la bienvenida, le damos nuestro más caluroso saludo, deseando en el nombre de Jesús que este tiempo de entrenamiento, de enseñanza, de formación y de capacitación espiritual lo ayude a crecer en su vida espiritual y le permita alcanzar el propósito de Dios para su vida. Hoy tenemos una transmisión de gran bendición con una palabra de edificación, con una palabra de fortalecimiento y de dirección profética para los tiempos que estamos viviendo. Así que desde ya les damos la bienvenida, desde ya les bendecimos y le pedimos que si desea comunicarse con nosotros puede enviarnos un mensaje. Y si tiene alguna petición de oración, estaremos al final de este segmento orando por usted o por cualquier necesidad que usted tenga, personal, necesidad de sanidad, algún milagro financiero, hogar, familia o matrimonio. Bendecimos a todas las naciones de la tierra que en esta hora se comunican, se interconectan con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy 15 de junio, ya estamos a la mitad de este sexto mes del año 2020. Vamos a iniciar este tiempo, este servicio, esta transmisión, tomando una lectura de la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 29 y versículo número 7, donde leemos en la Reina Valera 60 de la siguiente manera. Dice Jeremías 29:7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En la medida en que oramos por nuestras ciudades, en la medida en que oramos por nuestras naciones, en la medida en que clamamos y cubrimos nuestras naciones, nuestras ciudades, con el favor, con la bendición, con una palabra de paz, con una palabra de prosperidad, con una palabra de avance, con una palabra de bendición, en esa misma medida, de manera recíproca, de manera proporcional, nosotros seremos bendecidos. Por eso no podemos dejar de orar por las naciones, no podemos dejar de interceder por nuestras naciones. Las naciones necesitan la oración de la iglesia. Hay personas que tristemente llegan a la conclusión de que no vale la pena orar por las ciudades, no vale la pena orar por las naciones, no vale la pena interceder por nuestros países, porque no hay cambios significativos, porque no hay mejoras sociales, no hay mejoras económicas. La Biblia no nos dice que específicamente dejemos de orar, dejemos de interceder. La Biblia es muy clara cuando nos recomienda: oren por la paz, oren por la bendición, oren por la prosperidad de la ciudad a la cual les hice transportar, porque en esa paz, de manera recíproca, ustedes tendrán paz también. Bueno, ya estamos literalmente dando apertura e inicio a nuestro servicio del día de hoy. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor Jesucristo, a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro amado Salvador, merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Avísele a sus familiares, avísele a sus seres queridos, avísele a las personas que están con usted, a sus contactos,
en el Facebook, avíseles que ya estamos transmitiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, bendito y maravilloso, te alabamos, te adoramos, te glorificamos en esta hora. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Te agradecemos porque tú eres un Dios maravilloso, porque solo tú eres digno de ser alabado en gran manera. Aquí estamos humildemente, Padre, con un deseo de servir, con un deseo de bendecir y con un deseo, Padre, de ser instrumentos de bendición en tus manos para las naciones de la tierra. Señor, colocamos en tus manos cada vida, cada corazón, cada hogar, cada familia. Colocamos a cada nación donde esta palabra va a llegar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que los aires sean limpiados de toda contaminación, de todo espíritu de las tinieblas, de toda obra del enemigo, de todo espíritu perverso, Padre, que quiera levantarse en el nombre de Jesús. Enviamos a los ángeles, Padre, guerreros de autoridad, poder, fieles a ti, fieles a la palabra, obedientes al mandato de Dios, para que ahora mismo se activen, Padre, Señor, y formen un cerco de protección y un blindaje espiritual para tu pueblo. Colocamos delante de ti cada palabra, cada alabanza, todo lo que hoy se haga, Padre. Señor, que redunde para gloria de tu nombre y para bendición de tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Padre, que nuestros corazones estén abiertos, nuestros oídos sensibles para recibir la palabra, que seamos buena tierra, que la palabra implantada, Señor, caiga en buena tierra y produzca fruto al 100% en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, bendito y maravilloso, tú eres el Rey de las naciones y hoy bendecimos cada nación, bendecimos cada país, bendecimos, Señor, las naciones de la tierra, declarándolas libres de todo virus, de toda pandemia, de todo espíritu de enfermedad, de todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Declaramos la salud de Dios y el poder de la sangre de Cristo aplicadas en las naciones, en los aires, en el ambiente, en la tierra, en las aguas. Declaramos, Padre, que las naciones se convierten, Señor, en naciones productivas, que te honran, que te buscan, Padre. Señor, que ante ti te reconocen, Padre, y se postran en adoración para la gloria de tu nombre. Estamos a la espera, Señor, del gran avivamiento prometido para este tiempo. Como dice tu palabra en el libro del profeta Habacuc, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda gloria, honra y poder a ti sean dadas en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, puede comunicarse con nosotros, enviarnos su mensaje. Puede hacernos saber que usted está en contacto y si necesita alguna petición de oración, gustosamente estaremos orando por usted. Vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar el nombre de Jesús, porque servimos a un Rey poderoso. Amén. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria. Yes. Dele a las palmas en el nombre de Jesús. Alabe y glorifique el nombre de Jesucristo allí donde usted está. Levante un altar de adoración y de alabanza para el Rey de los Reyes y para el Señor de los Señores. Declare, vamos, León de la tribu de Judá. Sí, Señor. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria, mi victoria. Declárelo, créalo, confiéselo. Decrételo en el nombre de Jesús. Tu victoria es mi victoria.
Cristo. Cristo. Aleluya. Dele fuerte a sus palmas ahora. Dele fuerte a sus manos ahora en el nombre de Jesús. Hágalo con gozo. Declare: vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor. Una vez más declare: vencedor, vencedor. So, aleluya. Yes, Cristo es el Rey vencedor. No hay enemigo que pueda hacerle frente a nuestro Señor. Alábelo más. Adórelo. Cristo. Cristo. Una vez más. Cristo Rey. Vencedor. Tu victoria es mi victoria. Cristo. Cristo. Amén. Gloria sea el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Rey vencedor. Así es, Jesús, cuando resucitó de entre los muertos, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Y declaró con autoridad: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. No existe nadie con más poder. No existe nadie con más autoridad. No existe nadie con tanta autoridad y gloria como nuestro amado y bendito Salvador Juan el apóstol, que fue el último de los apóstoles en morir aproximadamente en el año 96, año 100 de nuestra era cristiana. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 1, dice que al ver a Jesús cayó como muerto a sus pies, porque vio al Rey de la Gloria, vestido en poder, en autoridad, en majestad, sus cabellos blancos, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, con un cinto de oro que le recorría su cintura. Estaba allí nada más y nada menos que el Cristo victorioso y vencedor. Y lo más importante, la victoria de Cristo es tu victoria. No le creas al enemigo. No aceptes ninguna mentalidad de derrota ni de fracaso, porque eso no procede de Dios. Tenemos que estar claros en la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien, saludamos y bendecimos a las personas que ya se están comunicando con nosotros en esta hora de la tarde. Estamos directo y en vivo desde la ciudad de Barinas, Venezuela, para todas las naciones de la tierra. Gracias por enviarnos sus saludos, gracias por enviarnos sus palabras de bendición, gracias por enviarnos sus mensajes de aliento, sus mensajes de motivación para seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado a hacer. Amén. Muy bien, hoy queremos reflexionar y queremos compartir una palabra con el pueblo de Dios, una palabra extraordinaria, una palabra maravillosa y que traiga sobre su vida revelación, entendimiento, comprensión, y que traiga iluminación para que podamos recibir la palabra que el Señor hoy nos quiere hablar. Yo le invito para que usted lea su Biblia junto conmigo y estudiemos la palabra de Dios. Recuerde que este espacio, esta puerta abierta, esta ventana abierta, tiene como finalidad enseñar, predicar, edificar y fortalecer la vida del pueblo de Dios. Así que vamos rápidamente a la palabra del Señor. Primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 13, para la gloria de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Si usted tiene una Biblia allí en su casa, no importa la versión,
Primer libro del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo número 13, verso número 19, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos textualmente de la siguiente manera. Primera de Samuel 13, 19. Dice, y en toda él no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Versículo número 20. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Versículo número 22. Así aconteció que en el día de la batalla, y colóquele resaltador por favor a esto, en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, que las tenían, y la guarnición de los avanzó hasta el paso de Micmas. Hoy quiero hablarles con respecto al tema los herreros de Israel. Vamos a hablar con respecto al tema los herreros de Israel. Saludamos y bendecimos a nuestra amada hermana Leida González, a nuestro hermano Jorber Urdaneta. Están conectados en sintonía en la hora de la bendición. Los herreros de Israel. ¿Quién es un herrero? ¿A qué se dedica un herrero? ¿Cuál era el oficio de los herreros en la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento? Un herrero era el hombre que se dedicaba a forjar el hierro. Era el hombre que se dedicaba a darle forma al hierro. Los herreros tenían como responsabilidad, los herreros tenían como encomienda, los herreros estaban colocados como una parte fundamental del pueblo de Israel, ya que ellos eran los expertos fabricando armas. Los herreros eran los expertos fabricando implementos, herramientas para la agricultura, de tal manera que no se concebía un país o no se concebía un pueblo sin que no tuviese un grupo selecto, un grupo especializado, un grupo dedicado exclusivamente a la herrería, para que hicieran las armas para la guerra y para que construyeran los implementos de la agricultura y las herramientas para trabajar el campo. Así que en medio de este concepto y de esta idea, en el pueblo de Israel comenzó a suceder una situación anómala, extraña, una situación anormal. Dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 13 versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Qué interesante y qué curioso que en el pueblo de Israel ese equipo de hombres y de mujeres, esa mano especializada, esos profesionales del área de la herrería, los especialistas en la fabricación de las armas y en la fabricación de las herramientas para el trabajo del campo, no existían, no figuraban por ninguna parte. No habían hombres dedicados a la construcción de armas para la guerra. Así que al no haber herreros, no habían armas. Al no haber herreros, no habían implementos para la agricultura. Al no tener herreros, el pueblo de Israel estaba en desventaja frente a sus enemigos. El pueblo de Israel estaba vulnerable. El pueblo de Israel no tenía la capacidad de responder militarmente a ninguna invasión, a ningún ataque, a ningún tipo de
confrontación con ejércitos enemigos, y eso convertía a Israel en un pueblo débil, eso convertía a Israel en un pueblo frágil, eso convertía a Israel en una nación con debilidades, porque al no haber herreros no habían armas, y si no habían armas el pueblo no tenía con qué defenderse. Así que aquí comenzamos a examinar y comenzamos a revisar una verdad tremenda y una verdad poderosa de parte del Espíritu Santo. Comenzamos, amados hermanos y hermanas, líderes y ministros, comenzamos a entender la relación que existe, la relación que hay, la relación tan estrecha entre los herreros y la fabricación de las armas. No hay herreros, no hay armas. No hay armas, no hay un ejército apercibido, no hay un ejército preparado, no hay un ejército que pueda defender al pueblo, no hay un ejército que pueda defender a sus ciudadanos, que pueda defender los intereses de la nación. El pueblo está en una tremenda desventaja. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué tienen que ver los herreros hoy en día con la iglesia? ¿Quiénes son los herreros del pueblo de Dios en este tiempo? Los herreros del pueblo de Dios los menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo número 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo número 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los herreros son los ministerios, los herreros son los apóstoles, los herreros son los profetas, los herreros son los evangelistas, los herreros son los pastores, los maestros, los herreros son los intercesores, los herreros son los salmistas, los adoradores. Los herreros son los líderes, son los hombres y las mujeres que Dios ha colocado al frente de la iglesia, que Dios ha colocado en un lugar especial de honra y de honor. No estamos simplemente para entretener a la gente, estamos para formar, estamos para equipar, estamos para entrenar, estamos para adiestrar al pueblo y colocar herramientas, colocar las espadas, colocar las armas necesarias para que el pueblo de Dios pueda de esa manera avanzar, conquistar, expandirse, para que el pueblo pueda de alguna manera tener un avance significativo en la vida. Si no hay herreros, entonces no hay armas. Y si no hay armas, el pueblo no tiene cómo defenderse. Necesitamos que hoy podamos recibir esta palabra en el corazón y en el espíritu. Es necesario que se levanten herreros, herreros conforme al corazón de Dios. Es necesario que se levanten herreros con un espíritu de reforma, con un espíritu de transformación, con un espíritu de enseñanza, con un espíritu de humildad, con un espíritu de disposición y con un alto compromiso de la asignación que Dios nos ha entregado. La labor de un ministerio, la labor de un liderazgo, la labor de un padre, de una madre, la labor de una persona que está al frente de otros, no es simplemente llenar un espacio, llenar un vacío, ocupar un lugar porque no queda otra cosa por hacer. Tenemos una misión, tenemos una responsabilidad, tenemos una asignación divina, y esa asignación se llama forjar armas, entrenar al pueblo, encomendar y colocar en las manos de los hijos de Dios todas las herramientas necesarias para que el pueblo pueda enfrentar al enemigo, para que el pueblo pueda enfrentar las tentaciones, enfrentar el pecado, para que el pueblo pueda enfrentar el sistema del mundo, los espíritus inmundos. Es peligroso cuando no hay un equipo de hombres y de mujeres preparados, enseñados, adiestrados. Pablo le encomendaba a Timoteo y le decía: una cosa te encarezco, una cosa te pido, que formes, que equipes a hombres y a mujeres que tengan un espíritu enseñable para que puedan enseñar a otros también. Cuando hay carencia, cuando hay ausencia de herreros, cuando no hay
ministerios dedicados a formar y a entrenar al pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios no tiene las herramientas. El pueblo de Dios entonces no tiene la destreza y la habilidad de poder enfrentar a sus enemigos. Por eso es importante entender y comprender que en este tiempo de crisis necesitamos que se levanten herreros y que se levanten hombres para formar, para instruir, para capacitar, para preparar al pueblo de Dios. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo en que de alguna manera estamos limitados, estamos de alguna manera en nuestras casas, se está poniendo a prueba el nivel de fe, el nivel de formación y el nivel de entrenamiento que la gente ha recibido en las congregaciones. Hay muchos cristianos que este encierro, hay muchos creyentes que este tiempo de no tener contacto con la congregación les está haciendo un daño muy grande. Muchos están confundidos, muchos están desanimados, muchos están debilitados en la fe. Y uno se pregunta por qué muchas personas se encuentran divagando entre dos pensamientos. Es que necesitamos que el pueblo del Señor esté afianzado y fortalecido en la palabra. Dice Primera de Samuel capítulo 13 versículo 19 algo tremendo: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Note usted que hay un plan satánico, note usted que hay un plan diabólico, note usted que hay un plan orquestado, preparado, fríamente calculado. Si no hay herreros, no hay armas. Si no hay armas, no hay cómo otorgarle equipamiento militar a los soldados. Y si no hay un ejército armado porque no hay herreros, entonces hay un efecto dominó, entonces hay un efecto colateral, entonces una cosa va a dar lugar a otra. Los filisteos se dieron cuenta que al no haber herreros, entonces hay una ausencia de armas, hay una debilidad, hay una fragilidad. El enemigo hoy, de la misma manera, pedir que se levanten los herreros en medio del pueblo. El enemigo no quiere que se hable la voz profética de Dios. El enemigo quiere silenciar a los apóstoles en este tiempo. El enemigo quiere asesinar el mover profético de Dios. El enemigo quiere en este tiempo de crisis y de pandemia, el enemigo quiere que se silencie la voz profética de la iglesia. El diablo está tratando de hacer lo imposible para que la palabra de Dios no corra, no sea glorificada. Y es allí donde la iglesia tiene que entender que hay que orar por nuestros apóstoles, hay que orar por nuestros pastores, hay que orar por los profetas de Dios, hay que redoblar la oración por los evangelistas, por los maestros, por los hombres, por las mujeres valientes que se atreven a predicar, que se atreven a proclamar la palabra, que se atreven a denunciar la maldad, que se atreven con valentía, con atrevimiento, con denuedo, a decirle a lo malo malo, a decirle a lo incorrecto que está incorrecto, a decirle a la injusticia que es injusticia. Necesitamos en el nombre de Jesús que nuestros herreros hoy se mantengan en pie de guerra. Necesitamos que nuestros herreros se mantengan activos. Necesitamos que nuestros herreros sean fortalecidos, porque hay un espíritu de cansancio, hay un espíritu de agotamiento, hay un espíritu de debilidad, hay un espíritu que está fracturando a los herreros de Dios. Usted debe recordar lo que le ocurrió a un gran hombre de Dios llamado Moisés cuando fue a pelear contra Amalek. La Biblia dice que estaba en la cumbre del monte con sus manos levantadas, y cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek. Pero cuando se cansaba y sus manos por el cansancio bajaban, entonces Amalek prevalecía contra Israel, hasta que apareció Aarón, apareció Hur. Le pidieron a Moisés que se sentara sobre una roca, y cada uno le tomó una mano y la levantó al cielo. Así hubo victoria en ese tiempo contra el ejército enemigo de Israel. Necesitamos muchas personas que como Aarón y como Hur, con un espíritu
espíritu de discernimiento, con una visión clara, un pueblo entendido, un pueblo que comprende el mover de Dios, un pueblo que ama a sus pastores, un pueblo que ama a sus ministros, un pueblo que ama a aquellos que durante años han sido una bendición y han servido al cuerpo de Cristo y a la iglesia. Necesitamos que se levanten intercesores para que las manos de estos herreros de Dios se fortalezcan, no se cansen, no se agoten, no se agobien, no se llenen de problemas, de presiones espirituales y de todas las situaciones que los hombres y las mujeres de Dios enfrentan en el ministerio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! ¡Qué palabra tan hermosa, tan preciosa! Observe lo que dice el versículo número 20. Dice: por lo cual, al no haber herreros, por lo cual, debido a esto, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado, versículo 21, y por los azadones. Y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Israel no tenía herreros, no había quien fabricara armas. Lo único que Israel tenía era herramientas para la agricultura. ¿Cómo podían defenderse con herramientas para la agricultura de los enemigos? Esto significa que cuando una persona llega a una congregación como un nuevo creyente, lo primero que se le suministra son herramientas para la agricultura. ¿Qué significan las herramientas para la agricultura? Significan las primeras clases, significa los primeros fundamentos, significa los primeros pasos, significa el ABC del Evangelio. Pero no podemos quedarnos con las herramientas para la agricultura, tenemos que avanzar. Es muy triste cuando una persona, después de muchos años en una iglesia, hay que repetirle nuevamente el ABC. Es muy lamentable cuando una persona, después de mucho tiempo en una congregación, necesita que se le recuerde, se le exhorte, necesita que se le vuelva nuevamente a refrescar la memoria con las cosas básicas del Evangelio. Eso significa que se quedó con las herramientas básicas, eso significa que se quedó con las herramientas elementales, se quedó con los primeros pasos, se quedó con las primeras lecciones, pero no avanzó en su vida. La persona más interesada, la persona que debería estar más preocupada, la persona que debería estar con mayor insistencia por crecer en el Evangelio es el creyente, es el Hijo de Dios. La Biblia dice que debemos ir en pos de la perfección, en pos de la madurez. La Biblia dice que el alimento sencillo es para el nuevo creyente, pero que el alimento sólido es para aquel que ha alcanzado madurez. Si usted ya tiene años en el Evangelio, si ya usted tiene tiempo caminando en el Señor, si ya usted tiene algún tiempo de experiencia, de conocimiento, de caminar en el reino de Dios, ya usted debería estar entrenado, preparado, capacitado después de varios años. Ya usted debería tener una vida fortalecida, un hogar en orden. Usted debería aprender ya los conocimientos básicos de la guerra espiritual. Usted debería aprender a defender a su familia. Usted debería encaminar su hogar en el temor de Dios. Usted debería ya estar formando a sus hijos, formando las nuevas generaciones, ganando a otros para Jesucristo. Usted no debería estar tan dependiente de la oración de otras personas. Usted debería ya comenzar a dar pasos de fe, comenzar a dar pasos de conquista, comenzar a dar pasos de avanzada, porque el Evangelio no te estanca. El Evangelio es una vida dinámica. La vida del reino es una vida de avance, es una vida de experiencias continuas, es una vida de un trato de Dios, es una escuela maravillosa donde somos cada día entrenados, enseñados con nuevas herramientas, con nuevas revelaciones, con nuevas verdades basadas en la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se quedó con las herramientas de la agricultura y tenían que ir a los herreros de los filisteos para afilar sus herramientas de agricultura cuando lo necesitaban, y tenían que pagar un precio muy alto. Qué triste y qué lamentable
es cuando la iglesia comienza a mezclarse con el mundo. Qué triste y qué lamentable es cuando los creyentes comienzan a entrar en negociaciones, en relaciones, en transacciones con la gente del mundo, cuando nuestras hermanas en la fe comienzan a fijar su mirada en hombres del mundo, cuando nuestros hermanos masculinos en la fe comienzan a colocar su mirada en las mujeres del mundo, cuando nuestros jóvenes cristianos quieren hablar como la gente del mundo, quieren oír la misma música que oye la gente del mundo, cuando no hay una marcada diferencia entre la iglesia y el mundo, cuando hay una especie de mezcolanza, de sincretismo, cuando la iglesia comienza a decirle a lo malo que está bueno, cuando nuestras congregaciones y nuestra gente comienza a negociar con el mundo, a vender su primogenitura, comienza a negociar los principios, comienzan a negociar los valores, cuando no se establece una diferencia marcada entre lo santo y lo profano, entre la santidad y lo mundano. Tenemos que aprender una gran lección. Israel tenía que ir hasta sus enemigos para afilar sus herramientas de agricultura, y aparte de eso tenían que pagar. De verdad que cuando uno lee estas historias de la Biblia, uno se queda profundamente impresionado. Cuánta revelación, cuánta sabiduría de Dios. La iglesia tiene que marcar una diferencia. La iglesia tiene que establecer un límite. La iglesia tiene que levantar una bandera que sea un testimonio y un referente moral en el nombre de Jesús. No fuimos llamados a parecernos a otros. Fuimos llamados a ser diferentes, a marcar la diferencia. Por eso el profeta Jeremías dice: amados, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jesús no se convirtió en un fanático, en un religioso extremo, pero fue un hombre que marcó la diferencia. Fue un hombre que aprendió a establecer márgenes de diferencia y de distancia, aprendió a colocar límites. Él sabía hasta dónde podía llegar, él sabía cuáles eran los límites que no podía traspasar. La iglesia debe tener un código de ética, un código de moral. La iglesia debe entender el concepto de lo que es santidad. La santidad no es algo que se exhibe por fuera, no tiene que ver con una exhibición exterior de vida, tiene que ver con una vida profunda, tiene que ver con una relación íntima con el Espíritu Santo. Santidad es amar lo que Dios ama. Santidad es aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando la iglesia comienza a mezclarse con el mundo, cuando la iglesia comienza a ir donde están los filisteos, cuando la iglesia comienza a tomar prestado lo que el mundo le ofrece, el yoga, la metafísica, la nueva era, cuando la iglesia comienza a mezclarse con temas como el aborto, la homosexualidad, lamentablemente cuando eso pasa, estamos entrando en un terreno peligroso, estamos entrando en un terreno de mezclas, y el mundo no ve ninguna diferencia entre lo que ellos hacen y lo que la iglesia hace. Necesitamos que en este tiempo cada creyente, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada líder establezca principios y valores que no sean negociables por nada del mundo. La verdad de la palabra no se puede negociar. Jesús dijo que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Si tú estás involucrado, si tú de alguna manera te has dejado arrastrar, te has dejado de alguna manera seducir por las ofertas del mundo, escucha la voz del Espíritu Santo, despierta en el nombre de Jesús de Nazaret. No te vaya a ocurrir lo que le ocurrió a la mujer de Lot. Jesús dijo que la mujer de Lot lamentablemente se quedó convertida en una estatua de sal. Cuando los ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra, la orden de los ángeles fue: huyan, corran, la ciudad va a ser destruida. Y la Biblia dice que los ángeles le dijeron a Lot: no miren hacia atrás, miren solo hacia adelante y avancen rápidamente. Lot, sus 2 hijas y su mujer, 4 personas en total, salieron huyendo, dejaron todo en Sodoma y en Gomorra.
Mientras Lot avanzaba y sus hijas avanzaban, la mujer de Lot lamentablemente miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. La mujer de Lot salió de Sodoma y de Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salió del corazón de la mujer de Lot. Hay muchos creyentes en la iglesia que lamentablemente salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Salieron del vicio, pero el vicio no ha salido de ellos. Salieron del cigarrillo, pero el cigarrillo no ha salido de ellos. Salieron de la pornografía, pero la pornografía no ha salido de sus corazones. Y esa clase de mezclas, esa clase de transacciones, esa clase de permisividad, esa clase de indiscreciones, tarde o temprano va a pasar factura. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. No estamos diciendo que no estamos exentos del pecado. Podemos fallar, nos podemos equivocar, podemos en el caminar cometer errores, dar traspiés, podemos incluso caernos, pero ¿sabe qué es lo más importante y sabe qué es lo más glorioso y lo más grande? La valentía de un hombre y de una mujer no consiste en caer, consiste en reconocer su pecado, consiste en levantarse y continuar la marcha, continuar el avance, continuar el caminar y cumplir con el propósito de Dios. Tenemos que aprender del hijo pródigo. El pródigo se fue de la casa, vivió perdidamente, desperdició y malgastó todos los bienes del padre, pero un día, en un acto de reflexión, un día en un tiempo de meditación, un día en un tiempo de quebrantamiento, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, me levantaré e iré a mi padre. Es tiempo de que comprendamos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de oportunidades, pero no podemos estar abusando de la gracia de Dios, no podemos estar apropiándonos incorrectamente de los dones del Padre y utilizándolos de manera perdida, desperdiciando las oportunidades de Dios. Todo el tiempo que un creyente esté en pecado, todo el tiempo que un creyente viva una vida desordenada, todo el tiempo que un creyente viva en una vida sin propósito, todo ese tiempo será un tiempo perdido, será un tiempo sin fruto, será un tiempo sin resultados, será un tiempo sin avance, será un tiempo de estancamiento. Lo que te estanca en la vida, lo que te detiene en la vida, lo que no te deja avanzar en la vida, se llama el pecado. Y debes tener mucho cuidado, porque si persistes de manera arbitraria, si persistes de manera deliberada, si persistes de manera asidua y constante en pecar, corres un riesgo de quedar totalmente descalificado y apartado de la gracia del Señor. Dice el versículo número 22, así aconteció que en el día de la batalla, note usted, en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Saludamos a nuestra hermana Nela Misuraca. Excelente palabra. Forjemos herreros actos para la obra. Nuestro hermano Jorber allá en Colombia, full sintonía también. Note por favor que dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de la guerra y llegó el tiempo de enfrentar a los filisteos, no había espada en la mano de ninguno del pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso es todo esto! Saúl sabía que no habían herreros. Saúl como líder, Saúl como rey, Saúl como el ungido de Dios, Saúl como el representante de Dios en Israel, Saúl como el primer rey elegido y escogido en la apertura de la monarquía de Israel, sabía que no habían herreros. Si el rey Saúl no sabía que no habían herreros, entonces su liderazgo y su ministerio tenía una tremenda deficiencia. Número 2, si él sabía que no habían herreros en Israel y que las únicas personas que tenían armas eran él como rey y su hijo Jonatán, y no había tomado ninguna medida, entonces esto agrava más la situación. ¿Por qué no hizo algo?
¿Por qué no optó por un plan B? ¿Por qué no buscó la forma de preparar, de entrenar, capacitar? ¿Por qué no brindó las oportunidades para que de alguna forma surgieran y aparecieran nuevos herreros en Israel? Esto me habla de muchas personas y me habla de muchos ministerios donde no se le está dando oportunidad a la gente. Esto nos habla de ese espíritu de querer apaciguar, de querer controlar, de querer ponerle límites a los nuevos líderes, a la nueva generación, a los herreros que Dios quiere levantar dentro de la casa. Saúl representa un ministerio sin visión, es un hombre sin entendimiento, es un ministerio sin discernimiento, es alguien que no entiende y que lamentablemente no comprende el mover profético de Dios, no se ubica en el contexto real de lo que está pasando, las cosas más elementales y las cosas que más se deberían cubrir y atender, él no las ve o no las quiere ver o no quiere de alguna manera atenderlas. Así que es tremendo y es lamentable cuando estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque si no hay herreros en una congregación, estamos de alguna manera condenando, estamos de alguna forma castrando, estamos de alguna manera el futuro de las nuevas generaciones. ¿Por qué necesitamos hoy en día formar, preparar, entrenar a nuestro pueblo, a nuestra iglesia y a nuestra gente? Porque vienen situaciones difíciles, vienen situaciones de apremio, vienen situaciones de confrontación. El mundo, según la Biblia, va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Nuestros hijos necesitan formación bíblica, formación cristiana, formación de reino. Necesitamos discipular, necesitamos consolidar, necesitamos formar a nuestro pueblo hoy en día, para que en eventualidades como estas, donde no se puede uno congregar, donde las puertas de las congregaciones están cerradas, nuestro pueblo sepa qué hacer, porque ya tiene los elementos, tiene abundancia, tiene recursos, tiene sabiduría, tiene estrategias. Se ha roto el cordón umbilical y la dependencia de los hombres. No hay congregación, mi pastor no está a mi lado, mi apóstol no está conmigo, los intercesores no los tengo cercanos a mí, pero yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que debo hacer, sé que debo orar, sé que debo ayunar, sé que debo buscar a Dios, sé que debo estrechar mi relación íntima con el Espíritu Santo. Así que aquí vemos a un rey que se conforma con tener una espada, pero no quiere compartir con nadie. Se conforma con tener la espada, pero no se la quiere entregar a nadie. Se conforma con tener una espada, pero no procura multiplicar esa espada. Y tenemos a un pueblo que ha caído en conformismo, tenemos a un pueblo que se ha cruzado de brazos, tenemos a un pueblo que ha caído en inercia, tenemos a un pueblo que se ha limitado solo a las herramientas de la agricultura y que se ha olvidado por un momento lo que significa la guerra. Un pueblo que se ha olvidado de lo que significa la mentalidad de conquista. Un pueblo que por causa de la opresión, por causa de los enemigos, por causa de los filisteos, por causa de los enemigos externos, está de alguna manera sedado, está de alguna manera estancado, encapsulado. Hay un peligro en este tiempo, que nos acostumbremos a las crisis, que nos acostumbremos al encierro, que nos acostumbremos a la pobreza, que aceptemos como algo normal, como algo cotidiano. Tenemos que aprender a convivir con el virus, tenemos que aprender a convivir en medio de situaciones extremas. Eso es del diablo y yo lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos convertirnos en una iglesia y en un pueblo conformista. No podemos dejar morir la visión de Dios, no podemos dejar morir los sueños, no podemos dejar morir los proyectos y los planes que Dios nos ha entregado, no podemos dejar morir los ministerios, no podemos dejar morir el avance del reino de Dios.
Aunque Saúl era el único que tenía la espada, el pueblo podía reaccionar. Si tú eres Saúl, si tú eres la persona que Dios ha colocado en el ministerio, tienes que entender, la espada no es para ti solo. La espada hay que multiplicarla, la espada hay que reproducirla. Cuando Jesús estuvo con la multitud en el desierto y los apóstoles le dijeron a Jesús, la multitud tiene hambre, Jesús no pensó solamente en él, Jesús no pensó solamente en los apóstoles, él pensó en la multitud. Por eso multiplicó los panes y los peces y toda la gente comió y aún sobró para que la gente pudiera incluso llevar a sus casas. Es un tiempo de pensar en reproducir lo que Dios nos ha entregado, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Apóstoles tienen que formar a otros apóstoles, profetas tienen que formar a otros profetas, evangelistas tienen que formar a otros evangelistas, pastores tienen que formar a otros pastores, maestros tienen que formar a otros maestros. No se trata solamente de crecimiento, multiplicación, multitudes, es que esas multitudes van a necesitar herreros que los formen, los entrenen, los capaciten. No se trata de que la iglesia se convierta en un lugar donde cada quien hace lo que quiere. Tiene que haber una visión, tiene que haber un programa, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un lineamiento divino, tiene que haber una palabra y una dirección profética en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que finalmente la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. No se dice que Israel avanzó, se dice que los filisteos avanzaron. Si realmente queremos avanzar, si realmente queremos conquistar, si realmente queremos impactar a esta sociedad, al mundo, es hora de entender que sin herramientas, sin espadas, sin tener el equipamiento necesario y el entrenamiento necesario, no lo vamos a lograr. ¿Qué es la espada? La espada es la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Efesios capítulo número 6, versículo número 18. El apóstol Pablo dice algo maravilloso, extraordinario, cuando nos habla con respecto a la armadura de Dios. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia no se hizo para guardarla. La Biblia no se hizo para tenerla abierta en el Salmo 91. La Biblia no se hizo simplemente para tener textos en el celular o para subir al Facebook algunos versículos o colocar algunos textos a manera de afiche o a manera de adorno en las paredes de las casas. Salomón dice, ata la verdad de la palabra, los testimonios de la palabra, átalos en las tablas de tu corazón, escríbelos en las tablas de tu corazón. Pablo dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué es lo que nos va a ayudar cuando vengan los filisteos? ¿Qué es lo que nos va a ayudar cuando vengan los ataques del enemigo? ¿Qué es lo que nos va a ayudar en los tiempos de depresión, en los tiempos de estrés, en los tiempos de estrechez o de limitación? El conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos echar mano de la espada. Por eso debemos alimentarnos diariamente con la palabra. En estos tiempos en que tenemos cierta holgura y tenemos cierta facilidad y cierto tiempo disponible, conviértase en una persona asidua, permanente en la lectura de la palabra. Eche mano de las promesas de Dios. Tome la palabra que es la espada. Tome la palabra que es una arma de guerra. No se convierta simplemente en un creyente que resiste los ataques. Avance, porque cuando los filisteos se dieron cuenta que Israel no tenía espadas, ellos avanzaron. Cuando el mundo se da cuenta que la iglesia no tiene argumentos, cuando el mundo se da cuenta que la iglesia no tiene cómo defenderse, cuando el mundo se da cuenta que la iglesia está desarmada, amedrentada, que la iglesia está encapsulada, que la iglesia está llena de miedo, que la iglesia está llena de temor, el mundo avanza y la iglesia retrocede. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer,
es tiempo de conquistar. Nunca consideres tu causa perdida. Nunca consideres tu matrimonio destrozado. Nunca consideres que tus finanzas llegaron al final. Nunca te producto de desecho. Nunca consideres que Dios se alejó totalmente de ti, o que se apartó de ti, o que el cielo está cerrado y nunca más se va a abrir. Nunca pienses que no volverás a reír. No apartes de tu corazón la expectativa de que vendrá un milagro, vendrá una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a tu vida. Echa mano de la espada. Que Dios permita que en este tiempo se levanten muchos herreros. Que las redes sociales no sean simplemente para publicar fotografías de viajes a la playa, para publicar fotografías de mascotas. Que la iglesia tome estas herramientas como un recurso para bendecir las naciones, para predicar la palabra, para predicar el evangelio en el nombre de Jesucristo. Un gran saludo para nuestra hija Luz Daisy, allá en Herrera, Colombia, y toda su amada familia en Ibagué. Así que esta fue la situación que vivió Israel. Necesitamos herreros. Necesitamos una generación comprometida. Necesitamos gente entrenada, gente preparada, gente que ame la palabra, gente con un alto nivel de compromiso con el Señor. Necesitamos que nuestros jóvenes asuman el reto, asuman el desafío y asuman el ministerio como algo vital en sus vidas. No podemos seguir simple y llanamente cruzados de brazos esperando que todo Dios lo resuelva. Somos una iglesia con una palabra, somos una iglesia con una solución, somos una iglesia con una respuesta de Dios, y el mundo tiene que escuchar lo que Dios tiene que decir a través de la iglesia. Muy bien, vamos a alabar a Dios por un minuto. Ya estamos cerrando este tiempo, ya estamos cerrando este precioso momento. Recuerde que estamos en vivo todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, y los domingos de 10 a 11 de la mañana. No te quedes tú solo con la espada. Pasa la espada a otro. Pasa el testigo a otro. Traslada el manto a otro. Forma a otro. Levanta a un descendiente. Levanta a un sustituto, levanta a un sucesor, como Elías lo hizo con Eliseo, como Pablo lo hizo con Timoteo, como Moisés lo hizo con Josué, como Jesús lo hizo con los 12. Forma a alguien en tu casa, forma a alguien en tu hogar, forma a tu hijo y dile: si yo llego a partir de esta tierra, tú tienes que seguir adelante, servir a Dios, continuar con el ministerio. Tienes que seguir siendo fiel a Dios de la forma en que yo lo he sido. Formemos a una generación sólida, estable, fiel y firme, que ame a Dios por encima. Que falten los guerreros en la casa de Dios. Vamos, levante sus manos, vamos a adorar. Sí, Señor. Su amor es sobrenatural. Aleluya. Su amor es sobrenatural. Vamos, reciba ahora en el nombre de Jesús. Experimente ahora el poder de Dios en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Lo hacías. Lo hacías por mí. Amén, Señor. Maravilloso amor, precioso. Pensabas en mí y lo hacías por mí. En cada clavo, cada gota de sangre, Señor. Lo hacías por tu pueblo, lo hacías por tus hijos, lo hacías por mí, lo hacía por ti, lo hacía por el mundo, lo hacía por la humanidad. Por eso no podemos ser malagradecidos, ni vivir estancados.
debemos demostrar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por el gran sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo en esta hora, Padre, a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, Padre, y delante de ti, Señor, yo coloco, Padre, la vida, Señor, de todos tus hijos en todas las naciones de la tierra. Señor, hay una necesidad. Necesitamos que se levanten herreros. Necesitamos que el pueblo tome la espada, que es la palabra de Dios. Necesitamos que la iglesia, Padre, se convierta en una iglesia con una mentalidad de conquista, con una mentalidad de avance, con una mentalidad, Padre, Señor, de triunfo, de victoria, Padre. Señor, guárdanos de todo espíritu conformista. Líbranos en el nombre de Jesús de todo espíritu de estancamiento, Padre. Rompe hoy las cadenas, rompe hoy las ataduras, rompe hoy toda ligadura y toda opresión infernal y satánica en el nombre de Jesús. Señor, que se levanten herreros en medio de tu casa, que se levanten los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, que se levanten los maestros, los intercesores, los hombres y las mujeres de Dios, que se levante una voz profética en medio de tu pueblo, Padre, que se levanten, Señor, los salmistas, que se levanten, Padre, los líderes juveniles, los niños, las mujeres, Padre, que haya un despertar, un mover, Padre, que haya, Señor, una inundación de gloria, Padre, viniendo, Señor, en el nombre de Jesús sobre tu pueblo en este tiempo, Padre. Señor, que toda esta situación que estamos viviendo, Padre, nos ayude, Señor, Padre, a prepararnos en el nombre de Jesús para la gran cosecha de almas que ha de venir, Señor. Porque tú tienes un propósito, Padre, porque tú nunca haces algo que no redunde, Señor, que no beneficie, que no bendiga a la iglesia en el nombre de Jesús. Señor, no todo es malo, no todo es negativo, Padre, pero necesitamos ser un pueblo entendido, necesitamos ser una iglesia con discernimiento, necesitamos ser un pueblo, Padre, con una capacidad para ver más allá de lo que el mundo ve. Señor, que el pueblo nunca descienda a los filisteos, que el pueblo nunca, Padre, Señor, se mezcle con los filisteos, que no copiemos el estilo de vida, que no copiemos las malas costumbres, que no copiemos los vicios, que no copiemos la manera vana, la manera vacía, la manera, Padre, Señor, liberal de vivir del mundo, Padre, que marquemos una diferencia, que seamos un pueblo convertido en un referente de Dios, Padre, que levantemos una bandera de testimonio, una bandera de santidad, Padre. Señor, que nuestros corazones sean guardados en pureza, en limpieza, en humildad, libres, Padre, de toda contaminación y de todo pecado. Señor, y si alguno de tus hijos ha incurrido en falta, si alguno de tus hijos ha caído, si alguno de tus hijos ha sido traspasado, Padre, por los dardos del enemigo, restaura, Señor, perdona, levanta. La sangre de Jesucristo, Padre, sea aplicada, Señor, y que todos los pródigos regresen a la casa del Padre con un corazón arrepentido, con un corazón, Padre Santo, restaurado y con un corazón sano para la gloria de tu nombre. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Padre, y guarda de una manera poderosa y maravillosa la vida y el corazón de tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si esta palabra bendijo tu vida, si esta palabra tocó tu corazón, comparte este mensaje, comparte esta palabra con todo aquel que lo necesite en el nombre de Jesús. Nos volveremos a encontrar el día miércoles a partir de las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Se despide de ustedes el pastor Elio Franco. En nombre de mi familia y del ministerio que el Señor nos ha entregado, la Comunidad Apostólica y Profética Palabras de Vida con sede en la ciudad de Barinas, Venezuela, les bendecimos en el nombre de Jesús. Shalom es paz. Bendiciones para todos. Nos volveremos a encontrar por este mismo canal el día miércoles.